Queridos amigos, queridas amigas, qué gusto que ya estén compartiendo esta nueva experiencia en línea en este miércoles de enseñanza bíblica. El libro de Hebreos ha sido de gran bendición para la Casa Vendimia. Hemos aprendido tantas cosas que Dios nos ha mostrado y nos sigue llevando a través de esta segunda parte de Por la Fe. Queremos agradecerte por acompañarnos, gracias porque estás siempre ahí, esperamos pronto verte en casa y sobre todo tener la oportunidad de conversar y sobre todo de conocerte. Esperamos que pronto vengas a visitarnos. Y de esta manera queremos dar inicio ya a nuestra enseñanza bíblica. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, los versos 11 y 12. Si tienes a mano tu Biblia, ábrela. Si tienes, busca tu libro de notas, anota todo lo que necesites y porque Dios nos va a guiar a través de esta hermosa enseñanza que le hemos titulado Por la Fe, parte 2. Leamos por favor la Biblia. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió para concebir y dio a luz, aunque fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Fíjate bien en esto, mi querido amigo, mi querida amiga. Por la fe de Sara. La fe de Sara no fue perfecta. Primero se rió de una incredulidad, de la incredulidad de poder ver que Dios podía hacer algo maravilloso. Y luego aprendió a reír con fe. Hay dos grandes diferencias en reír primero por incredulidad y aprender a reír con fe. Sara concibió que era una mujer que era fiel y que lo había prometido él. Él era tan fiel que si lo prometió, lo cumpliría. Tener fe es creer en Dios y creer que Dios es fiel y capaz de cumplir las promesas. Fue esa fe la que le permitió a Sara recibir la fuerza para concebir. Escucha bien esto. Hay algo que debes aprender a concebir en lo espiritual para poder recibir de Dios eso que proviene. Dios le dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla por la fe. Escucha bien, Dios nos da toda la fuerza y la capacidad para seguir adelante, pero hoy tú necesitas depositar toda tu fe en Él para que Él aumente, sí, nuestras fuerzas y no nuestra fe. Salieron, dice, de ella como estrellas en el cielo y una gran multitud. Por la fe, Sara y Abraham nacieron miles hasta millones de descendientes. Su fe tuvo un impacto en una vida más que de la que ellos pudieron haber imaginado. Es interesante cómo poder ver que a través de la fe, aunque al inicio nos parezca de risa, de incredulidad, esa risa se convierta después en un bálsamo en la fe. Tenemos que aprender a que la fe nos vuelve fuertes, ¿sí? Porque Él nos fortalece. ¿Y cómo Él nos fortalece? Cuando nosotros tenemos más fe en Él. De esa manera, nosotros podemos alcanzar de ver no solo una, sino miles de millares de bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 11, verso 13, dice lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente que dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Es hermoso poder ver este pasaje cuando podemos entender. Conforme a la fe, murieron todos los que habían sido prometidos o recibidos por lo que Dios había dicho. La promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara y ellos creyeron en la promesa. Sin embargo, murieron sin haberla recibido, sino ellos murieron viendo esa fe. Hay algo que quiero que aprendas esta noche, sobre todo que la fe, que muchas veces parecería algo difícil de conseguir o algo que quisieras lograr, que tus hijos aceptan a Cristo o que haya una mayor población en tu casa, en tu vida de bendición, necesitas entender esto. Hay mucha gente que está esperando recibirlo, pero hay mucha gente que está esperando por la fe. Y cuando nosotros vemos esto, vemos claramente qué es lo que sucede. Abraham y Sara murieron sin haber recibido esa bendición, pero vivieron viéndola en la fe. Esa es la diferencia entre tener fe humana y fe de Dios. Mirando de lejos, dice la Escritura, deseando ver y considerar la promesa de Dios a pesar de que parecía muy lejana. A pesar de que las cosas que tú les estés pidiendo a Dios, ¿sabes qué? Dile, Señor, aumenta mi fuerza y yo voy a tener más fe en ti. Y ¿sabes qué, Señor? A pesar de que lo vea lejano, yo sé que eso se cumplirá algún día. Y creyéndolo, escucha bien eso, ellos consideraban cuidadosamente la promesa y se aseguraron a sí mismos que la promesa tenía que ser válida porque era Dios quien les había hecho esa promesa. Cuando tú crees, tienes que empezar a ejercitar un músculo de fe que no solo es cuando lo recibas, sino quién es el que hizo esa promesa, quien dijo que se iba a hacer, pues Él es fiel y la cumplirá hasta que tú estés listo. Aunque tus ojos no las vean, aunque tu vida no la alcance a recibir, hay una promesa de Dios que se cumplirá. Porque seguimos creyendo en Él y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y Sara siempre vieron las promesas entendiendo que el mundo no era su hogar. Sabían que Dios tenía un hogar mejor y más duradero para ellos en el cielo. Lo hablamos en la sesión anterior y entendemos esto. Lo que nosotros muchas veces pensamos que sea una bendición en esta tierra no es lo que se compara a lo que se recibirá o lo que veremos allá en el cielo. Conforme a la fe, ellos murieron. Conforme a la fe, murieron todos estos hombres, estas mujeres. No necesariamente buscar la fe en su lecho de muerte, murieron en la fe. No necesitas esperar el día de tu muerte para confesar que Cristo es el Señor. Necesitas hoy decir, es mi Señor, y aunque venga la muerte, mi fe está cimentada en Él. No tenemos fe para escapar de la muerte, sino para morir en la fe. Lo digo de nuevo, no tenemos fe para escapar de la muerte, sino morir en la fe. Ellos buscaban una patria, anhelaban estar mejor. Y ese anhelo mejor y esa patria mejor, esto es lo celestial, dice el autor de Hebreos. Tener fe es muy difícil cuando vivimos como ateos prácticos. ¿Sabes? Esa palabra me llama mucho la atención. Un ateo práctico se describe a aquel o a alguien que puede tener una creencia teórica de Dios, pero una creencia que no tiene relevancia en lo que hace día a día. Cuando recordamos que hay una realidad espiritual, un hogar celestial que es nuestro verdadero hogar, tener fe es mucho más fácil.
Cuando nosotros tenemos cargas de dificultad o de disminución de fe, es que una persona no ha visto lo que Dios puede hacer en el cielo o no sabe lo que Dios va a hacer allá arriba. Hay que entender eso. Deje de vivir como un ateo práctico. Deje de simplemente estar diciendo, sí, yo tengo mi creencia bien puesta en Dios, pero su relevancia día a día no se la ve, no se la demuestra en los hechos, en las palabras, en la forma de vida. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de ellos, así dice la Escritura. Y a menudo consideramos la idea de que debemos avergonzarnos de Dios, pero también debemos considerar que podemos hacer que Dios se avergüence de nosotros también. Pues sí, hay que tomar en cuenta de eso. Y cuando consideramos a Dios en el cielo y en la eternidad, es algo real, es algo que se puede hacer en un sentido, y sobre todo en lo que Dios se avergüenza es en llamarse Dios de nosotros mismos, cuando en nuestra vida no hay un tipo de fe que no sea una fe que produzca fuerza, que produzca bendición, que sepa que a pesar de las circunstancias, Él cumplirá la promesa. En Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, dice la Escritura. Él usó un verbo en pasado para ofreció algo en pasado. Y esto indica que él representaba a Abraham. El sacrificio fue completo, en el cual la voluntad y el propósito, sobre todo, se remarcaron en el sacrificio hacia su hijo, pensando que Dios era poderoso. La palabra griega para pensamos es un término de la aritmética y expresa un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Pensando en nuestras vidas tendría que ser algo muy parecido a esto. Un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Y sobre todo, esto significa que Abraham cultivó ese tipo de promesas que era digna de confianza. Nosotros tenemos que empezar a ver que si Dios hoy nos dice que hagamos algo, Él simplemente está probando nuestra fe. No te va a pedir que entregues a tus hijos, no va a pedir que asesines a nadie, no va a decir que hagas sacrificios en tu vida. Él simplemente quiere probar tu fe. Y probar tu fe es cuando tú sigues creyendo que Él es Dios, que Él es bueno, que Él es proveedor, que Él es dador. De esa manera pensamos que Dios es poderoso. De entre los muertos, de donde en sentido figurado Él también volvió a recibir. La Escritura dice así, cuando Abraham fue confrontado, cuando Abraham fue confrontado con una promesa y un orden, Dios que parecía contradecirse, parece que mucha gente ha tomado esto para decir, ahí se contradice Dios, hizo lo que todos debemos hacer. Ojo con esto, Dios nunca se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros, los que buscamos salida somos nosotros. Abraham hizo lo que tenía que hacer. Número 1, obedeció la orden, y número 2, dejó que Dios se encargue de la promesa. Tienes que entender esto, hermano. Cada vez que tú dices, tengo fe en Dios y sé que me va a ayudar, obedece la orden, porque Dios da una orden, nunca pasa en silencio, y sobre todo, deja que Dios se encargue de la promesa, la cual Dios fue más capaz de cumplir que nadie. Es importante creer esto.
Cuando nosotros decimos que tenemos fe, no empezamos a cuestionar lo que Dios diga. No empezamos a cuestionar la orden, empezamos a decir, sí, Él tiene el control, Él me dio esa promesa, nadie se perderá, estoy con la vista clara, aunque el mundo parezca caerse, aunque vean tus ojos cosas que no son, aprende de eso. Ahora, Hebreos capítulo 11, verso 20 dice, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe bendijo a Isaac y bendijo a Jacob. Isaac realmente estaba en la carne, no en la fe. Y cuando intentó bendecir a Esaú en lugar de Jacob, podemos ver claramente lo que estoy diciendo. Él quería bendecir a Esaú con el derecho de la primogenitura por razones carnales. Le gustaba Esaú porque mostraba que era un hombre muy varonil, y en vez de eso bendijo y quiso bendecir a él, pero escogió Jacob. Dios escoge a Jacob para ser bendito, y ese es el problema. Muchas veces lo que pensamos que en realidad debe ser bendecido, a lo mejor Dios busca otro tipo de cosas, y no es solo lo que estás pidiendo por fe que se deba cumplir, es también lo que Dios quiera bendecir, y es lo que Dios quiera dar. En Hebreos capítulo 11, verso 21 se habla de que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. La palabra de fe que recibe Jacob al morir, ¿qué hizo? Hizo que bendijera a cada uno de los hijos de José. Jacob llevó una vida bastante carnal. Sí, bastante carnal. Sin embargo, su fe pudo ver más allá de su muerte. Qué interesante que es esto. Un hombre que en realidad vivía en una carnalidad, al entender lo que Dios es y al poner su fe en Él, pudo ver más allá de su muerte y bendijo a cada uno de sus hijos. Apoyado en su bordón, aún así adoraba. Jacob tuvo que apoyarse sobre su bordón porque había quedado cojo de un encuentro con Dios, como lo que sucedió allá en Peniel. Mientras se apoyaba en su bordón, recordó, escucha bien esto, que Dios era grande y cuidaría de su descendencia. Por lo tanto, adoró, demostrando su fe y dependencia de Dios. Wow. La fe no simplemente se enmarca en pedir o en decir que Dios va a hacer algo. La fe se enmarca ¿en qué? En la adoración, en la demostración de la fe y la dependencia a Dios. Tres cosas que tienes que ver que Jacob nos enseña. Él tenía un sentido de adorar. Sí, como todos lo tenemos cuando vamos a iglesia, ¿no? Cuando vamos a las reuniones y cuando levantamos nuestras manos y cantamos y damos gloria. Pero escucha bien, demuestra tu fe en medio de esa adoración y también la dependencia que tenga sobre Dios. Por eso la fe de José al morir, dice Hebreos 11:22, mencionó la salida de los hijos de Israel y le dio mandato acerca de sus huesos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora empezamos a hablar de este gran hombre? Y escucha bien, por la fe, ¿quién ahora? José. José mencionó la salida de sus hijos de Israel. Eso fue en Génesis 50. Y cuando Dios dice, Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esa tierra a la que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, él sabía que esa promesa era verdadera. Recuerda que José en este tiempo está ¿en dónde? Está en Egipto, está en un exilio, está lejos de su casa, pero él tenía fe. José, a pesar de estar lejos, de no estar en su tierra, de no poder gozar de lo que había ahí, de no poder estar con su familia, seguía creyendo en la promesa de fe de Dios. Dijo mandato y dio un mandato
acerca de sus huesos, de sus restos. Cuando José muere, nunca fue sepultado. Jamás fue sepultado. El ataúd permaneció sobre el suelo aproximadamente 400 años, hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Todos estos años fue un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a la tierra prometida, tal como Dios lo había dicho. Quiero decirte algo. ¿Tu fe puede trascender? ¿Con la muerte la fe termina? José muere en un lugar, lejos de su tierra, fuera de su familia. ¿Y sabes lo que nos enseña? Dijo, a mí no me entierran hasta que me entierren en tierra prometida. ¿Y sabes qué? Esa fe fue la que permitió 400 años después que sus restos descansaran en la tierra que Dios había deseado. Ese tipo de fe es esa fe que trasciende, esa fe que no dice aquí se termina, conmigo muere mi generación y con eso morirá todo lo que yo tengo. Hoy tengo que empezar a decir 400 más, seguiremos teniendo fe en Dios, mi familia, mis hijos, mis nietos y todo mi hogar y toda mi casa y todo el mundo debería pensar así. Hoy te reto a que hagas eso, a que tengas una fe como Abraham, una fe como Sara, una fe como Isaac, una fe como Jacob o una fe como José. Diferentes al tipo de fe que nosotros mostramos o decimos que tenemos. Tengo fe que todo cambiará, dice un bonito cántico al Señor. Pero también tengo fe que esta palabra no quedará vacía. Nos vemos en la próxima sesión.